Vamos a abrir, mis hermanos, inmediatamente la palabra del Señor. Y la palabra del Señor la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 10. Libro de Marcos, capítulo 10. Y vamos a leer, allí en el libro de Marcos, capítulo 10, vamos a leer los versículos 46 al 52. Este mismo pasaje también se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Vamos a hablar de un personaje que me llama mucho la atención. Un personaje que a veces hablamos y predicamos y pasamos demasiadamente rápido por este pasaje. Pero vamos a sacarle toda la sustancia a este tema y vamos a sacar la gran enseñanza que la palabra de Dios quiere darnos a cada uno de nosotros a esta hora. Recuerden que la temática de esta semana es solo confía. Si estás preocupado, solo confía. Si tienes miedo, solo confía. Y hoy vamos a trazar el tema, si tienes al Señor Jesucristo al lado, solo grita, pero ¿qué? Confía. Confía en el Señor, porque el Señor es el único que nos puede ayudar, el único que nos puede solucionar todas las cosas. Leemos de la palabra de Dios, versículo 46 del libro de Marcos, capítulo 10. Dice la Biblia: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino mendigando, dice la palabra del Señor. Ahora vamos, Lucas 18, para ver qué nos dice Lucas. Lucas 18, versículo 35. Dice la palabra del Señor, Lucas 18:35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Mire, junto al camino mendigando. La Biblia sí menciona que estaba ¿dónde? En Jericó. En Marcos dice que estaba a la salida de Jericó. Y dice Lucas, dice también que el ciego estaba sentado junto al camino, también en Jericó. Mis hermanos, hay algo muy especial. ¿Pero quién era el que estaba mendigando? Bartimeo, un ciego. ¿Y ustedes se imaginan un ciego mendigando? Un ciego, si estaba ciego, mis queridos hermanos, ¿cómo se daba cuenta que las personas iban a pasar? Porque tenía buen oído. Ustedes se dan cuenta que las personas cuando están ciegas, por lo general desarrollan muy buena audición. El oído es especial. Pero tenía que la persona estar muy cerca para poderle pedir algo a aquella persona que fuera pasando. Mis hermanos, cuando nosotros miramos esa palabra Bartimeo, ese señor Bartimeo, el que está mendigando, dice la palabra que era hijo de ¿quién? De Timeo. Si nosotros dividimos la palabra Bar y Timeo, Bar significa hijo de. Eso significa hijo de. Y Timeo, según algunos escritores, dice que Timeo es ladrón. Pero también otros dicen que es una persona inmunda. O sea, entonces, prácticamente, Bartimeo significa hijo de un ladrón. O también hijo de un inmundo. Pero esa palabra Bartimeo también, cuando nosotros la colocamos completa, significa bendecido. Significa una persona de honor.
Y uno se hace una pregunta, pero ¿cómo es posible que una persona bendecida, una persona de honor, está mendigando? ¿Será que nosotros somos bendecidos y a veces estamos mendigando? ¿Será que nosotros, el Señor nos da tantas bendiciones y a veces estamos mendigando? ¿O nos dan lo económico pero estamos mendigando qué? Otras cosas. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que además de ser ciego, estaba mendigando. Y uno dice, pero una persona ciega mendigando, pero también es una persona bendecida. ¿Cómo es posible que una persona bendecida estaba mendigando? Hay algo interesante. Pero cuando nosotros seguimos leyendo el versículo 47, dice la Biblia, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora vamos a Lucas 18. ¿Qué nos dice Lucas 18? Versículo 36. 18:36. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Pero miren algo interesante. En el 47 dice que oyendo que era Jesús Nazareno. Pero en Lucas dice que él estaba escuchando que venía alguien, pero él preguntó qué era aquello y quién era el que andaba por allí. Y mis hermanos, hay algo interesante. Marcos dice una cosa, pero Lucas dice otra. O sea, Marcos nos está diciendo a nosotros que oyendo que era Jesús Nazareno, empezó a dar voces. Si nosotros unimos Marcos y unimos Lucas, ahí podemos decir, le dijeron, entonces cuando le dijeron, entonces dijo, viene Jesús. Y por lo tanto, cuando se dio cuenta que era el Señor Jesucristo el que pasaba por allí, dice la palabra de Dios que él empezó a dar voces diciendo, Hijo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay algo interesante, mis hermanos. Si usted tiene una necesidad, si usted está pasando por algo, si usted está mendigando algo, si usted tiene una necesidad, yo quiero decirle que seamos como ¿quién? Como Bartimeo. Porque a veces nosotros tenemos necesidades y nosotros a veces nos quedamos tan callados y no le comentamos al Señor Jesucristo. Pero nosotros en la oración debemos de decirle al Señor, y si estamos nosotros, no importa con quién estemos, si nosotros sabemos que el Señor Jesucristo está a nuestro lado, hagamos lo que dijo Bartimeo. Pero esa palabra, hijo de David, ten misericordia de mí, según los escritores, y lo traducen, ellos dicen que fue una voz de desespero. Una voz como cuando nosotros nos asustamos, cuando a alguien le va a pasar un accidente y la gente grita. Dice que Bartimeo se dio cuenta que el Señor Jesucristo iba pasando por allí y él dijo, esta es mi oportunidad de comunicarme con el Señor Jesucristo. Esta es mi oportunidad de volver de ver. Esta es mi oportunidad de que el Señor me dé la bendición. Esta es la oportunidad de no seguir mendigando, de no estar en este lugar. Por eso, mis hermanos, cuando uno se da cuenta, esta persona empieza prácticamente a gritar. Por eso el título de este tema es Grita. Cuando el Señor Jesucristo está a tu lado, mis hermanos, hay que gritarle y hay que decirle, Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame. A veces a nosotros nos da temor.
Nos da temor de pedirle al Señor. Mis hermanos, una vez yo estaba estudiando en la universidad y llegué de trabajar porque en la universidad el Señor me bendijo tanto que me pagó toda la carrera. O sea, el Señor me pagó toda la carrera. Yo además yo anteriormente estudié técnica forestal, entonces yo sé alguito de plantas y de muchas otras cositas de árboles. Y debido a eso, el Señor me dio el privilegio y la oportunidad con esa profesión poder trabajar en la universidad y pagarme mis estudios. Pero mis hermanos, una vez yo llegué del trabajo y llegué a la casa, mi esposa estaba con la hija y la hija estaba en un llanto, en una gritería porque no se aguantaba el dolor. Y mi esposa, como ella es enfermera, entonces ella dijo, no, nuestra hija tiene de pronto posiblemente una apendicitis. Y ella empezaba a gritar y en la cama se revolcaba y se revolcaba. Y dije, no, pero ¿y entonces qué hacemos? Si está tan mal, entonces, no, hay que pedirle al Señor. Inmediatamente yo la dejé allí, como estaba revolcándose, gritando. Y yo me salí de la casa y me fui a una montaña, ahí al ladito de la casa, que daba como una montaña. Y yo me subí a la montaña. Inmediatamente allá, yo le digo, Señor, yo estoy aquí, pero estoy aquí solamente para servirte. Recuerda que cuando fui náufrago en el mar por 3 días, yo le prometí al Señor que yo iba ¿a qué? A servirle toda la vida. Y después de 5 años yo cumplí esa promesa con el Señor yéndome a estudiar teología. Y mis hermanos, uno pues para servirle al Señor y se encuentra que la hija está muy mal. Y por esa razón me subí a esa montaña y allí mirando hacia el cielo, yo le digo al Señor, Señor, yo vine a servirte. Yo vine a estudiar y estoy aquí y renuncié a tantas cosas porque yo quiero servirte a ti. Pero Señor, yo necesito que inmediatamente sanes a mi hija. No tenemos dinero para llevarla al hospital en este momento y por favor, Señor, ten misericordia de nuestra hija. Es nuestra única hija. Y mis hermanos, yo oré así y me bajé inmediatamente a la casa. Y cuando llegué, mis hermanos, para sorpresa, mi hija ya estaba comiendo, sonriente y tranquila. Alabado sea el Señor. Un milagro. Por esa razón, cuando usted tiene una dificultad y cuando usted se da cuenta que el Señor Jesucristo está a su lado, mis hermanos, hay que gritar. Hay que decirle, Señor, ayúdame. Hay que decir lo que Bartimeo dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y miren lo que dice el versículo 48. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Bien, queridos hermanos, este versículo 48 aparecen un tipo de personas. Son personas que están siguiendo al Señor Jesucristo. Pero son personas, este tipo de personas son los que impiden que otras personas reciban la bendición del Señor. Y esas personas también se encuentran en la iglesia. Esas personas también se encuentran afuera. Pero miren lo que dice la palabra de Dios, que esas personas le reprendían para que se callara. Pero cuando ustedes van al versículo de Lucas 18, ahí me sigue Lucas 18,
El versículo 39 dice: y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mis hermanos, los que iban delante. O sea, prácticamente el Señor pasó y iban ¿dónde? Iba delante. Recuerden, mis hermanos, que cuando la mujer que tocó el manto del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo pregunta: ¿quién me tocó? El Señor pasó, la mujer le tocó el manto, y cuando el Señor ya iba más adelante, la Biblia dice que el Señor pregunta: ¿quién me tocó, Señor? Si hay tanta gente en este lugar, te están apretujando, mucha gente te puede tocar, pero el Señor dijo: algo salió de mí, y el Señor se detuvo. Mis hermanos, el ciego Bartimeo, él estaba mendigando, pero él no quería seguir mendigando. Él en realidad quería ser bendecido de ahí en adelante. Mis hermanos, si usted está aquí en la iglesia, o queridos hermanos allá en la red donde ustedes están en su casa, recuerden que el Señor Jesucristo, su amor y misericordia se manifiesta en su hogar, donde quiera esté, en el trabajo, pero recuerden, si el Señor Jesucristo y ustedes tienen confianza en Él, hay que gritar. Hay que gritar, mis hermanos, como Bartimeo, que aunque las personas les decían: cállese, él le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y el versículo 49 es algo muy especial. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Vamos a Lucas 18, versículo 40, dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó. Pero vamos, mis hermanos, a Marcos capítulo 10, versículo 49. Entonces Jesús, ¿qué dice la Biblia? Deteniéndose. Mis hermanos, si usted grita, si usted pide misericordia al Dios Todopoderoso, el Señor, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice: los ojos de Jehová están ¿sobre quién? Sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Al clamor de ellos. Por esa razón, cada clamor que nosotros elevemos al trono de la gracia, el Señor está mirando y también está escuchando. Dios siempre nos escucha. Dios siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Y aunque había una multitud, dice la palabra del Señor, aunque era una persona ciega, aunque era una persona que estaba mendigando, el Señor tuvo compasión de Bartimeo. Y hay algo muy especial, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo se detiene para dar bendición. Si el Señor Jesucristo se detiene en su hogar, es para dar bendición. Si el Señor Jesucristo se detiene en su vida y el Señor quiere mostrarle su amor y misericordia, es para bendición. Cuando el Señor se detuvo, cuando tocó el manto, la señora tocó el manto de Jesús, el Señor se detuvo, pero fue para dar bendición. Cuando los leprosos, recuerden que gritaban y gritaban, el Señor se detuvo y les dio bendición. Todas las veces que ustedes se dan cuenta en la palabra de Dios, cuando el Señor se detiene, es para darnos bendición.
Roguemos para que el Señor, como el Señor está aquí, el Señor solamente quiere darnos bendición. Pero nosotros sin temor, sin miedo, debemos gritarle al Señor, decirle: Señor, Señor, ten misericordia ¿de qué? De mí. Ten misericordia de mí. Recuerden, mis hermanos, que cuando yo estaba náufrago allá 3 días, yo le dije al Señor: Señor, si tú me sacas de esto. Prácticamente estaba gritando: Señor, sálvame. Mis hermanos, cuando usted le pide al Señor de todo corazón que le salve, que le sane, el Señor le va a escuchar. El Señor le va a escuchar. Mis hermanos, la palabra de Dios sigue diciendo: deteniéndose mandó, ¿qué dice la Biblia? A llamarle. Mandó que le llamaran. O sea, las mismas personas que le decían que se callara, el mismo Señor Jesucristo mandó a esas personas también para que le llamaran. Y llamaron al ciego. Pero hay algo interesante. Ya estas personas posiblemente fueron las mismas o posiblemente eran otras personas. Pero estas personas, al Señor Jesucristo decirle: ve y llámenlo, dice la palabra de Dios que ellos fueron donde estaba el ciego. Pero algo interesante, cuando ellos fueron donde estaba el ciego, seguramente le estaban dando la mano. Ellos mismos le dijeron: ten, levántate, ten, ¿qué? Confianza. Mis hermanos, el Señor hoy nos está diciendo: tengan confianza. Tengan confianza. Si ustedes tienen cualquier dificultad, tengan confianza en el Señor. Porque el Señor nos soluciona todas las cosas. Solo debemos tener confianza. Mis hermanos y amigos que nos están escuchando y viendo en este momento, el Señor me ha regalado tantas cosas en el ministerio como en la vida personal. En el ministerio, todo lo que le he pedido, el Señor me lo ha regalado. Y me he trazado unos desafíos, mis hermanos, pero... Y las personas me dicen: pero usted... Algunos me dicen: pero usted está loco. Algunos me dicen así. Pero mis hermanos, es tener confianza en el Señor, que el Señor está pendiente y que el Señor nos va a ayudar. Yo llegué al distrito de Armenia Central en abril del año 2016. Y cuando llegué, porque yo me bauticé en la misma iglesia, allí en Armenia, yo me bauticé en el año 2000 en Armenia. Y me fui a estudiar y pertenecía a la otra unión, no pertenecía a esta unión. El Señor me mandó a Quibdó y en Quibdó me hicieron el llamado para acá y me llamaron directamente a Armenia. Allí donde me bauticé, ya era el pastor de los hermanos, que cuando yo me fui a estudiar estaban los ancianos, estaban los aventureros, conquistadores, los mismos estaban allí. Y llegué de pastor. Pero desde que la iglesia se fundó en la parte norte de Armenia, no había obra. Y uno de los objetivos que nos trazamos con la esposa y la hija y con nuestro presidente y toda la administración era abrir obra nueva. ¿Dónde? En la parte norte. En la parte donde las personas tienen un poquito más de recursos, pero también necesitan la salvación. Entonces nosotros, como 2 años, 2016, 2017, 2018, luchamos con un grupo. Pero en el 2019, mi esposa y mi hija dijimos: bueno, aquí no hay otra sino conseguirse una casa en ese lugar donde está la gente con mayor recursos.
Y nosotros dijimos, vamos a buscar una casa de 2 pisos para que nosotros vivamos en el segundo piso y en el primer piso vamos a colocar la iglesia. Y nosotros nos fuimos de vacaciones, pero en enero nos vinimos como 7 días antes de las vacaciones, nos vinimos 7 días antes a buscar la casa. Y nosotros nos fuimos desde la parte norte de Armenia, a pie, buscando casa para un lado, para el otro lado, para el hospital, para abajo del hospital, para todos lados. En el primer día no la conseguimos. El segundo día necesitamos, Señor, una casa para que tu iglesia funcione en ese lugar. Y empezamos otra vez a recorrer de arriba a abajo, para un lado, para el otro. Y cuando en una parte muy especial, cerca a las clínicas de allí de Armenia, en Fundadores, como a 4 cuadras, había una casa. Y nosotros con mi esposa miramos la casa, 2 pisos. Y mis hermanos, cuando nosotros entramos a la casa, había una sala comedor grande, más el parqueadero y todo sin nada de columna. Dije, no, esta es la iglesia. Ahí está la iglesia. Y sin mirar la otra casa, nosotros le dijimos a la inmobiliaria, listo, arréndenos la casa. Sin mirar el resto de casa. Y después cuando nosotros le dijimos, arréndenos la casa, el precio era demasiadamente costoso. Nosotros empezamos a mirar el resto de la casa. Empezamos a mirar la parte de atrás. En la parte de atrás había un patio inmenso. Cuando subimos al segundo piso, 4 habitaciones, 2 baños, más sala, comedor, más un hall, o sea, una cosa inmensa. Nosotros dijimos, esta es. Cuando nos dijeron el precio, ¡ay, Señor! Pero aunque el precio está muy alto, esta es la casa que necesitamos para que la iglesia funcione allí y podamos predicar en ese sector. Hicimos todos los papeles. Y ahora sí empezar a buscar dinero para poder pagar. Hicimos todos los arreglos. Pero miren, mis hermanos, que la Biblia dice, a ellos le dijeron al ciego Bartimeo, ten confianza. Nosotros en esta tierra tenemos que tener una confianza plena en el Señor, sin importar las cosas. Solo confianza. Y por esa razón, mis hermanos, nosotros esa casa la alquilamos. Y nos pasamos en enero, en enero, en la primera semana de enero. Y empezamos nosotros a reunirnos allí. De 8 o 10 personas que se reunían en la sala de una casa de una hermana, la iglesia empezó a reunirse allí y mis hermanos, empezó a crecer la obra. Y nosotros le dijimos al Señor, Señor, pero nosotros tenemos 1 año para que nos regales una casa en este sector costoso. Las casas son de 500 millones, 600 millones, 700 millones o más de una casa. Pero nosotros le dijimos, Señor, tú eres el dueño de todas las cosas, el dueño de la plata, el oro y todas las cosas. Pero mis hermanos, cuando usted negocia con el Señor, cuando el Señor está al lado de usted, cuando el Señor se detiene, es para dar bendiciones. Y no cualquier bendiciones, sino bendiciones hasta que sobreabunde. Ese es el Dios que tenemos. Por eso no nos debe dar miedo, queridos hermanos, si ustedes tienen proyectos grandes y ustedes dicen no tenemos la capacidad. Pero Dios sí tiene la capacidad para sostenernos y ayudarnos en todas las cosas. Mis hermanos, y nosotros le rogamos al Señor. Y empezamos a buscar casas. Nosotros empezamos a averiguar casas y las casas eran 400 millones, 500 millones,
600 millones, 700 y más de millones. Y cuando en el mes de mayo va un muchacho allá un hermano de la iglesia y dice: pastor, le tengo la casa para la iglesia. Y dice: no, ya estoy cansado de tanto buscar casa, pero hágale. Me dice: aquí a la vuelta está la casa. Y él fue contento. Venga, le traigo el número, me dio el número telefónico. Como era sábado, le dije: no, pues yo no fui para ningún lado, pero que dije: no, es sábado. Pero el día domingo, inmediatamente yo me fui despacito y yo miré la casa. Uy, una casa vieja, abandonada. Y dije: esta es la casa. Inmediatamente llamé. Y yo le dije: Señor, necesito que me dé una cita para mirar la casa. Y dijo: listo. Al otro día, la cita para la casa. Y el Señor abrió la casa, y la casa, una casa vieja, el techo casi no tenía techo, eso se estaba mojado, estaba en realidad con lama. Y recorrí toda la casa estaba a punto de caerse. Pero esa casa tenía... Él me dice, yo le pregunto: ¿y cuánto es el área? Él me dice: son 500 y pico de metros cuadrados. Y dije: uy, está súper. Me gusta. Y mis hermanos, sin más preámbulo, yo le dije a aquel señor: listo, deme un mes para comprarle la casa. Y la casa, me dijo, vale 300 millones. Porque estaba vieja y todo. Y dije: de 300 millones. Y dije: deme un mes. Y en un mes le consigo el dinero. Y mis hermanos, negociando con el Señor. Ten confianza. Y mi esposa me decía: pero ¿cómo vas a comprometer tu palabra con aquel señor si dónde está la plata? Yo le decía: no, amor, tranquilo, que el Dios eterno es el dueño ¿de qué? De todas las cosas. Sino que a veces nosotros limitamos a Dios. No podemos limitar a Dios, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Si usted le va a pedir algo al Señor, pídale. Grítele al Señor: Señor, yo quiero esto. Por esa razón, cuando la palabra de Dios dice: ten confianza, levántate, te llama. Mire que el versículo 50 dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino ¿a quién? A Jesús. Mire que él arroja la capa, lo único que tiene. Es lo único que lo va a librar del sol, lo único que lo va a librar de la lluvia. O sea, él inmediatamente arroja la capa e inmediatamente se levanta y lo llevan ¿a dónde? A donde Jesús. Mis hermanos, nosotros tenemos que dejar todo lo que impida una relación estrecha con Dios. Cualquier cosa que nos está atando al mundo en estos momentos, nosotros debemos de desecharlo. Y nosotros debemos seguir al Señor Jesucristo sin ningún impedimento. Sin ningún impedimento, mis hermanos. Porque necesitamos estar con el Señor las 24 horas del día. Analicemos qué nos está impidiendo la relación con el Señor. Si hay algo que le está impidiendo acercarse al Señor como debe de ser, mis hermanos, hoy es el día para que usted y yo dejemos esas cosas y le sigamos al Señor al 100%. Por esa razón, el ciego Bartimeo se levantó, dejó su capa y se fue hacia donde el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dijo: ¿qué quieres que te haga? Mis hermanos, ¿qué quieren ustedes que el Señor haga con ustedes? ¿Qué quieren? Mire que esa es la pregunta que el Señor nos está haciendo. ¿Qué quieres que el Señor haga por usted? Solamente analicemos. ¿Qué quieres que haga? Por tal razón, yo le decía al Señor: yo lo que necesito es una iglesia en el norte de Armenia. Eso es lo que yo necesitaba en ese momento. Y por lo tanto, mis hermanos, yo empecé a
a buscar dinero y nada que conseguía. Ya iban 8 días y yo le he hecho un mes, deme un mes. Y empecé a leer libros del espíritu de profecía y no me acuerdo en este momento el libro de Elena G. de White. Empecé a leerlo y cuando lo leí, Elena de White me dijo, cuando dice allí en ese libro, cuando usted tenga proyectos muy grandes, coméntele a las directivas y coméntele a todo mundo. Pues, ¿qué me han dicho? Inmediatamente, queridos hermanos, llamé a la administración, a la asociación, y yo les comenté el proyecto. Y mis hermanos, era como si el mismo Dios habló, llame, y el mismo Espíritu Santo ya había convencido a la administración, e inmediatamente ellos me dijeron, espera un momento. Ellos arreglaron allá y yo los llamé como a las 8. Y me llamaron al rato y me dicen, dígale al Señor que nosotros vamos al mediodía, a las 12:30. Y dije, pero asombroso, porque de un momento a otro que se desplacen con todos los planes, se desplacen de Pereira a Armenia. Y claro, ellos llegan, miran la casa, la analizan, les gusta. Y ellos no me dijeron nada, se fueron. Y yo me quedé allí, pero que les gustó, sí les gustó, pero después me llaman y me dicen, dígale al Señor que nos dé un mes más. Dije, un mes más. Y mis hermanos nos dieron un mes más. Y el Señor, cuando yo fui donde el Señor, le digo, hagamos un favor, necesitamos un mes más para conseguirle el dinero. Y el Señor me dijo, ¿sabe qué dijo el Señor? Yo ya había hablado con la dueña para que le diera un mes más, porque yo sabía que usted lo necesitaba, sin yo decirle nada al Señor. O sea, el Señor, el Dios Todopoderoso, ya estaba realizando su obra en todos. Mis hermanos, para terminar la historia, no hacerla tan larga, terminando ese mes, el Señor había dado los 300 millones de pesos. El un 50% y el otro 50% comprometía todo el distrito. Y mis hermanos, en mayo se compró la iglesia del norte. Se compró la iglesia. Y mañana yo les voy a presentar aquí cómo está la iglesia del norte en estos momentos. Pero mis hermanos, ¿qué quiero decirles con esto? El ciego Bartimeo, él no quería seguir mendigando. Él solamente quería que el Señor lo bendijera e hiciera honor a su nombre, porque era una persona bendecida, pero estaba mendigando. El Señor nos quiere decir a nosotros hoy, deja de estar mendigando. Solamente el Señor nos está diciendo y nos está haciendo una pregunta, ¿qué quieres que haga? Analicemos nuestra vida. ¿Qué quiere que Jesucristo haga por nosotros? ¿Qué quieres que el Espíritu Santo haga por ti en estos momentos, querido amigo que nos está escuchando en las redes? ¿Qué quieres que el Espíritu Santo haga por ti? Mis hermanos, el Dios eterno tiene tantas cosas que darnos que nosotros que ofrecerle. El Señor Jesucristo está presto. Y miren lo del ciego Bartimeo. Inmediatamente el ciego Bartimeo tenía ya todas las cosas claras. Él solamente dijo, maestro, que recobre la vista. No más. Mire que el ciego Bartimeo ya sabía lo que le iba a pedir al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere pedirle usted, mi Señor, mis hermanos, al Señor Jesucristo en este momento? Solamente analicen. Solamente en su mente díganle, Señor, yo quiero esto.
Y cuando estén solos por allá en una montaña o estén en la habitación, grítenle al Señor Jesucristo: Señor, yo quiero estudiar, yo quiero ser profesional, yo quiero... Pero dígale al Señor Jesucristo lo que usted quiere y lo que usted anhela. Mire que el ciego Bartimeo dice solamente: Señor, que recobre la vista. Y el Señor Jesucristo en el versículo 52 le responde: vete, tu fe te ha salvado. Solamente el Señor le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Pero automáticamente dice la palabra de Dios que le salvó, pero también recobró la vista. Recobró la vista. Queridos amigos y hermanos, solamente si usted tiene esa fe y esa confianza en el Señor le va a conceder las peticiones de su corazón. Solamente sea como Bartimeo, grite y diga: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hay que gritar, porque al nosotros gritar estamos confiando en el Señor Jesucristo. Confiemos. Si la gente nos dice que está loco, ¿por qué grita? No se preocupen. Usted tiene una relación estrecha ¿con quién? Con Dios. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. Nadie tiene la vida comprada. Pero el Señor Jesucristo hoy nos está diciendo, así como le dijo a Bartimeo: tu fe te ha salvado. Y si ustedes viven la salvación, practican la salvación, mis hermanos, el Señor les va a conceder todas las cosas. El Señor le dio la salvación, pero la añadidura, ¿cuál fue? Recobró la vista. Y dice finalmente: y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué dice la Biblia? Seguía a Jesús en el camino. Mis hermanos, nosotros, al Señor realizarnos tantos milagros, ¿qué es lo que debemos hacer? Seguir al Señor Jesucristo. Por ningún motivo perdamos de vista al Señor Jesucristo. Solamente sigamos al Señor Jesucristo. Porque si usted y yo seguimos al Señor Jesucristo, no hay imposibles para Él. Todo es posible porque el Señor Jesucristo lo promete. Todo es posible. Mis hermanos, yo no renuncié a todo aquí en Armenia para poder ir a estudiar. Y yo trabajaba en la CRQ. Mi esposa trabajaba en la clínica de Salucom en ese tiempo. Y dijimos: nos vamos a estudiar. Renunciamos a todo. Renunciamos al negocio, renunciamos a la casa, renunciamos a una moto, renunciamos a todo. Y la gente nos decía: ustedes están locos. Sí, estamos locos por Jesús. Y el Señor nos sustentó con todas las cosas. Todas las cosas. Pero mis hermanos, solo hay que confiar. Por eso, solo confía. Como dice el canto, en la cruz del Calvario. Solo debemos confiar. Mis hermanos, no sé qué problema, qué dificultad ustedes tienen en estos momentos. O qué planes. Solo coloquemos esos planes en el Señor. ¿Qué quiere que el Señor haga por cada uno de ustedes en estos momentos? Es el llamado. Y si usted quiere pedirle al Señor algo, yo quiero que se ponga en pie, mi hermano. Pídale al Señor. El Señor sabe todas las cosas. Allí donde, queridos hermanos, allí donde usted está en su casa, los que nos siguen a través de las redes, colóquense en pie. Si usted quiere pedirle al Señor, colóquense en pie si usted quiere que el Señor le bendiga. Recuerde, tengan confianza, el Señor les va a dar
la bendición. Pero al darnos la bendición nos da, ¿qué dice la Biblia? También la salvación. Mis hermanos, vamos a orar. Y vamos a colocar ese anhelo, ese deseo en las manos del Dios Todopoderoso, para que el Señor se pueda manifestar con poder sobre cada uno de nosotros. Oremos. Soberano Padre y eterno Dios, gracias, oh Padre, porque a través de tu palabra está escrita esta historia. Es real. Y gracias, oh bendito Señor, porque Bartimeo, al estar mendigando y al acercarse a ti y a gritar misericordia, tú lo convertiste en una persona bendecida. Y estamos en pie, tus hijos, oh bendito Señor, a esta hora. Allí en los hogares, los que nos están siguiendo en las redes. Y todos los que estamos aquí en la iglesia, nos hemos puesto en pie, oh bendito Señor, porque sabemos que tú nos darás la bendición. Señor, concédele a cada hijo tuyo lo que anhela y desea. Los proyectos y planes que tienen en sus mentes. Los deseos de su corazón. Para que seas tú, oh Padre, diciéndole que de acuerdo a la fe, oh Padre, tú les puedas conceder cada petición, cada anhelo y cada deseo. Y qué bueno, oh bendito Señor, que tus hijos puedan en esta semana subir a la plataforma y testificar de cuán grandes maravillas tú has hecho en sus vidas. Señor, gracias. Gracias, Señor, por darnos la salvación. Gracias, Señor, por darnos la fe. Y gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones y concedernos todas y cada una de las peticiones. Gracias por escucharnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.